estimados estudiantes de la maestría en Pedagogía e Innovación Educativa. En este video les voy a compartir las indicaciones sobre cómo elaborar el capítulo 3 denominado Marco Teórico de nuestro documento recepcional. Primeramente, pues comentarles que el marco teórico es el apartado en el que se exponen los antecedentes, las principales teorías y conceptos que sustentan un proyecto de investigación. Estos pueden incluir también los argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. De esta forma, es el soporte teórico y contextual de los conceptos relacionados con el planteamiento del problema en la investigación y permite establecer un consenso mínimo entre el investigador y el lector respecto del lenguaje y los conceptos manejados, ¿sí? Los elementos principales que lleva este apartado, pues primeramente tendremos que hacer una revisión exhaustiva de la literatura, ¿sí? En este momento se tiene que hacer una revisión de estudios previos y teorías relevantes en el área de investigación. Esto con el propósito de que nosotros podamos identificar lo que se ha investigado previamente y establecer conexiones con el estudio actual y reconocer las lagunas del conocimiento que aún existen. Como fuentes podemos utilizar artículos científicos, libros, tesis, informes de investigación, que en este caso, como en algunas de las clases yo les comenté, sugiero que, por ejemplo, para el apartado, perdón, para el apartado de antecedentes, trabajemos con tesis o con investigaciones, pero, por ejemplo, para el apartado que tiene que ver con con las bases teóricas y con los referentes conceptuales, bueno, pues ahí sí tenemos que ir hacia teorías. Ahorita más adelante lo voy a explicar esta cuestión. También es importante que para trabajar este capítulo 3 tengamos claros lo que son los conceptos clave, porque ahí es en donde nosotros vamos a describir y explicar los conceptos y variables principales del estudio. Pues aquí nos vamos a asegurar que tanto el investigador como el lector tengan claridad sobre los términos fundamentalmente utilizados. Yo les comentaba en una de las clases que es importante que si su documento recepcional lo lee un ingeniero en electrónica, pues éste sea capaz de entender lo que estamos diciendo y si no lo entiende, tenga la posibilidad de ir a algún apartado del documento y buscar estas cuestiones que no entiende y ahí encontrar su significado. ¿Sí? Eso es justamente el marco teórico. Las bases teóricas, en este caso, pues es el marco de teorías y enfoques que sustentan el estudio y su propósito es establecer las teorías relevantes que respaldan la investigación, indicando cómo se aplican a la educación y el problema de investigación. Por ejemplo, tenemos la teoría del aprendizaje, la teoría constructivista, la teoría sociocultural, que en este caso forman parte de una base pedagógica dentro de las más que puede haber. Más adelante voy a ahondar en ellas y pues los modelos o enfoques teóricos que guían la investigación, que su propósito es proponer un modelo que pueda ser aplicado a la problemática educativa que se está estudiando, orientando los objetivos y metodología de la investigación. La importancia de este marco teórico radica en que éste proporciona una visión global del área de estudio, guía el diseño de investigación, evita la reinversión de la rueda, es decir, permite que el investigador construya sobre lo que ya está descubierto y no empezar desde cero. Por eso, o aquí nace la importancia del apartado de antecedentes. La identificación de las lagunas del conocimiento, porque hay que recordar que pues no todo está dicho, siempre el conocimiento nunca dejamos de aprender, entonces por ello siempre va a haber cosas nuevas y es por ello que es importante que estemos investigando continuamente. Y también la legitimación y fundamentación, que en este caso es la que proporciona respaldo teórico que otorga la validez a la investigación. No lo dije yo, lo dijeron otros autores, entonces por ello eso es en donde nosotros ya estamos haciendo esa fundamentación, ¿sale? La estructura de este capítulo 3 consta de tres apartados. eh, Antecedentes de la investigación, las bases teóricas y los referentes conceptuales.
¿sí? Por su parte, los antecedentes de la investigación, pues se refieren a los estudios previos relacionados con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas con anterioridad y que guardan alguna vinculación con el objeto de estudio, sirven para aportar ideas nuevas al estudio y resulta útil para compartir y conocer los descubrimientos realizados por otros investigadores, perdón. Aquí en este caso, yo por eso sugiero que para trabajar este primer apartado, pues utilicemos tesis o investigaciones, porque es en donde justamente se pone de manifiesto que son investigaciones que ya alguien realizó y ahí no estaríamos partiendo de cero. Cumplimos con la premisa de construir sobre lo que ya está construido, ¿no? En este caso. Entonces, esos son los antecedentes, los elementos que debemos de considerar, pues obviamente son la metodología, que ya la trabajamos en el marco metodológico, las variables y la población. Nosotros no nos vamos a olvidar de lo que ya trabajamos en capítulos anteriores. Vamos a retomar y a partir de ahí para que nuestro trabajo quede armónico, que siempre estemos hablando de lo mismo, que estemos produciendo ese conocimiento en torno a nuestra temática que ya tenemos definida, ¿sale? Las características para construir este apartado de antecedentes son que los estudios deben de ser actuales, mínimo 5 estudios, pueden ser internacionales, nacionales o estatales, y pues en este caso para la cuestión de la redacción, que cada estudio, preferentemente que no sea mayor a 200 palabras, pero si por la naturaleza de la investigación que muchas de las investigaciones que ustedes han presentado sí lo requieren, sin problema pueden ser más de 200 palabras. Por este punto no hay que eh, eh, obsesionarnos, ¿no? Si ustedes redacten de manera libre, en este caso no, esa indicación pues se las pongo ahí porque es parte de las recomendaciones, pero la podemos, en este caso, por la naturaleza de las investigaciones, la podemos omitir. Lo que también la cuestión de los estudios actuales, se recomienda que no sean estudios viejos, pero reitero, por la naturaleza de algunas investigaciones, pues sí pueden ser de una temporalidad pasada. Aquí hago hincapié, si alguien está trabajando, por ejemplo, la temática de deserción escolar, no me puede presentar un proyecto o una referencia de hace 35 años, por ejemplo, porque eso es un problema vigente y que se ha trabajado actualmente. Entonces, ahí sí hay que revisar la cuestión de que si aplica o no aplica el hecho de que sean investigaciones viejas o no, ¿sale? Para elaborar este apartado, yo sugiero que se determinen categorías o unidades de análisis, ¿sí? En este caso yo tomo como ejemplo este tema, es algo, un ejercicio que ya hicimos nosotros. Mi tema de investigación, por ejemplo, es aula invertida como propuesta didáctica para la atención de grupos multigrado en educación primaria. Y mis categorías o unidades de análisis en este caso son aula invertida y educación multigrado. ¿Puedo tener más? Por supuesto, ¿sale? Eh, Cada quien, yo sugiero que las unidades de análisis las extraigan directamente de ahí, del título, por eso el título tiene que quedar también muy bien elaborado. Cuando ya tengan sus categorías o unidades de análisis, pues de ellas es de las que vamos a construir lo que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, yo voy a buscar 5 investigaciones que hablen sobre aula invertida, 5 tesis, por ejemplo, que hablen sobre aula invertida. Voy a buscar otras 5 que hablen sobre educación multigrado. No la misma tesis que hable de las dos cosas, no, una diferente para cada temática, ¿sí? Ustedes pueden tener mínimo 2 unidades de análisis. Pueden tener 2, 3, 4. Ahí no se vayan siempre con el mínimo. Si su proyecto da para más unidades de análisis, sin problema lo pueden hacer. Yo aquí por la naturaleza del mío
tengo estas dos unidades de análisis, que es aula invertida y educación multigrado, que están extraídas directamente de aquí del título. ¿Cuál es la estructura de los antecedentes? Primeramente vamos a redactar un párrafo introductorio. En este párrafo vamos a hablar de lo que son los antecedentes de manera general, ¿sale? Vamos a hablar de qué son los antecedentes, vamos a presentar nuestras categorías o unidades de análisis, ahí es decir, las vamos a mencionar y de manera muy general vamos a decir qué va a contener cada una de ellas. Ese es el párrafo introductorio, ¿sale? Posteriormente vamos a poner como subtítulo nuestra primera categoría. En el caso, mi primera categoría es aula invertida. Ya voy a empezar, la primera categoría que se va a desarrollar es aula invertida. Dentro de esta categoría se seleccionaron 5 investigaciones. La primera corresponde a, y ya ahí le pongo toda la información de quién es, ¿ya? Ya después hablo sobre esa categoría, sobre esa investigación, perdón, qué es lo que le va a aportar a mi investigación. Después hablo sobre la segunda y lo mismo, qué es lo que le va a aportar a mi investigación. Después hablo sobre la tercera y qué es lo que le va a aportar a mi investigación de la cuarta, de la quinta y de todas las que tenga. ¿Sale? Cuando ya terminé de hablar de mis 5 investigaciones, voy a redactar un párrafo de conclusión de la categoría. ¿Qué es lo que voy a escribir en ese párrafo de conclusión de la categoría? Voy a escribir en conjunto esas 5 investigaciones que yo ya revisé, en conjunto, ¿qué le van a aportar a la mía? Todas juntitas, ¿qué le van a aportar a la mía? Y eso es lo que voy a redactar en ese párrafo de conclusión, que sea breve ahí en esta cuestión, ¿sale? Que sea breve ese párrafo de conclusión, porque lo van a estar replicando en la siguiente categoría que tengan. El mismo protocolo con la segunda categoría. El mismo protocolo para quien tenga tercera categoría, ¿sale? El mismo protocolo para quien tenga cuarta, quinta, sexta o las categorías que tenga, ¿sí? Entonces, repito ahí en este caso, párrafo introductorio, pero del apartado de antecedentes, ¿sale? Ya después pongo como subtítulo mi primera categoría es aula invertida. Hago un párrafo introductorio de esa categoría y después empiezo a desmenuzar cada una de las investigaciones, redacto mi párrafo de conclusión de la categoría en donde voy a decir en conjunto qué es lo que le aportan a mi investigación. Vuelvo a poner como subtítulo mi segunda categoría, hago lo mismo que hice con la primera y si tengo tercera, cuarta y quinta, hago exactamente lo mismo. De esta manera vamos a elaborar el apartado de los antecedentes. ¿Sale? Y yo en la clase les propuse para que ustedes organizaran su trabajo, que hicieran esta tablita. Esta tablita nos va a ayudar para hacer la presentación cuando nos toque exponer nuestro documento recepcional. Entonces, ahí yo les sugiero que lo que ustedes van a hacer es que van a poner, en este caso, el nombre de su categoría o unidad de análisis y las 5 bibliografías que ustedes vayan a utilizar, ¿sale? Después van a agregar otra columna y en esa columna justamente vamos a resumir o vamos a poner el párrafo de conclusión. ¿Se acuerdan que anteriormente les estaba diciendo que en el párrafo de conclusión íbamos a poner que en conjunto esas 5 investigaciones que le aportan a la mía? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a complementar en esta tablita para que quede lista para nuestra presentación. Y de esta manera, no presentar todo el montón de texto y hacerlo de una manera más gráfica. ¿Sale? Esta tabla para eso nos va a servir y la vamos a colocar en el apartado de anexos de nuestro documento. No va a ir dentro del cuerpo de la investigación. Dentro del cuerpo de la investigación va a ir esta estructura que ya les mencioné anteriormente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre lo que son las bases teóricas, ¿sí? Las bases teóricas, pues primeramente son conceptos y modelos
que explican el problema planteado que se aborda. Es un proceso de investigación que implica la búsqueda del investigador en textos, artículos científicos, tesis, foros, reportes, informes de patentes, materiales audiovisuales, etcétera. Aquí ya nosotros nos damos cuenta de que para trabajar este apartado podemos tener eh, más bibliografía, más opciones de bibliografía. Aquí podemos tener, por ejemplo, la opción de ir a buscar a un artículo científico, a un libro, a una página web, etcétera, ¿sí? Mientras que para el de antecedentes se sugieren que sean justamente únicamente tesis. Entonces, para este sí podemos utilizar otro tipo de bibliografías. ¿Sale? Los pasos para redactar las bases teóricas: no existe un mínimo o un máximo de autores citados. Sin embargo, se deben tener en cuenta la comparación de teorías y conceptos para darle confiabilidad al estudio. La segunda premisa, pues que cada título o subtítulo presentado debe estar contrastado por al menos tres autores diferentes que tengan similar o diferente opinión. Se deben utilizar citas bibliográficas en cada párrafo o texto que sea obtenido de algún otro autor, siguiendo las normas establecidas para la elaboración y presentación de trabajos escritos. En este caso, pues las normas que tenemos son las APA. eh, no recuerdo si ya fue que les compartí un video, igual se los voy a volver a compartir para que ustedes lo tengan disponible, y también las normas APA, para que pues lo hagan apegado a estos lineamientos, ya que si no nos apegamos a estos lineamientos y pasa por alguna revisión antiplagio, pues se puede sobreentender que es plagio. Entonces hay que evitar esa situación haciendo las citas correspondientes. ¿Sale? Debe de haber un orden lógico por variables, dimensiones e indicadores que pueden utilizar subtítulos para organizar los contenidos. Incluye la definición de términos que no hayan sido conceptualizados y que sean palabras que ayuden a entender el estudio. En este caso, nosotros vamos a trabajar más adelante un apartado que se llama referentes conceptuales, en donde esta indicación puede ser subsanada hasta ese apartado. No existe un mínimo o un máximo de hojas, sin embargo, debe tener la teoría suficiente para que el estudio sea confiable y no tenga vacíos en la información. Deben citarse autores de menos de 5 años de antigüedad, pero como les comentaba en el apartado de antecedentes, si por la naturaleza de la investigación se requiere que sea de más antigüedad, puede ser posible, pero sí hay que ser muy congruentes con esa situación de que solamente por necesidades investigativas, ¿sale? Ahora vamos a ver eh, algunos ejemplos de cómo vamos a realizar estas bases teóricas. Primeramente, pues podemos tener, dependiendo la naturaleza de nuestra investigación, podemos tener bases pedagógicas, bases legales, bases filosóficas, bases epistemológicas, bases sociales y bases psicológicas. Las bases pedagógicas, pues en este caso se refieren a todas estas teorías que hagan abordajes sobre cuestiones que tienen que ver con enseñanza y aprendizaje. Las bases legales, en este caso, pues tienen que ver a las cuestiones normativas, eh, que pues vayan a ser o que sustenten, mejor dicho, nuestra investigación. Aquí, por ejemplo, en las bases pedagógicas yo les puse algunos ejemplos de las que podrían ser, por ejemplo, el aprendizaje significativo, y vamos a desarrollar, a ver, se desarrollan de la siguiente manera: bases como subtítulo, bases, como título, perdón, bases teóricas. Pues vamos a poner subtítulo, bases pedagógicas. Vamos a hacer un pequeño parrafito en donde hablemos qué son las bases pedagógicas, ¿sí? Después de que hagamos ese parrafito introductorio de qué son las bases pedagógicas, vamos a poner como otro subtítulo, le vamos a aumentar el grado y vamos a poner, por ejemplo, aprendizaje significativo. Y dentro del aprendizaje significativo vamos a buscar a varios autores que hablen. Dice la sugerencia que deben de ser al menos tres autores que hablen y que sustenten el aprendizaje significativo. Entonces vamos a hacer ese abordaje de ese subtítulo
Luego vamos a hablar, ¿no? Pues dentro de las bases pedagógicas también vamos a hacer el abordaje de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a buscar otros tres autores que hablen sobre el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Pues que también sobre el constructivismo y el conductismo. Pues entonces también vamos a ponerlo de esa manera, ¿vale? Todas se van a ir construyendo de esa forma. Van a ir acompañadas, si quieren ustedes pueden ser viñetas, pueden ser puntos, por ejemplo, estamos hablando del capítulo 3 subtítulo 2 bases teóricas, 3.2 y base pedagógica 3.2.1 y luego aprendizaje significativo 3.2.1.1. Luego aprendizaje basado en proyectos 3.2.1.2 y así sucesivamente se pueden ir yendo. Recuerden que para ir haciendo todo este tipo de organización, debemos retomar desde capítulo 1. Cuando vayan a integrar su documento final, hay que cuidar bien esa cuestión de la forma de ir agregando por los títulos y los subtítulos, ¿sale? De manera jerárquica, ¿sí? Hay que tenerlo bien en cuenta. Igual, ya más adelante yo les voy a mandar un ejemplo de cómo vamos a ir acomodando los subtítulos para cuando sea momento de ir acomodando la forma, pues se pueda ir haciendo de esta manera, ¿sale? Entonces ya cada quien, dependiendo de la naturaleza de su investigación, va a seleccionar sus bases teóricas. Deben de ser al menos tres bases teóricas, ¿sí? Yo sugiero que independientemente de lo que ustedes estén realizando, las bases legales estén presentes, ¿sí? Porque pues son las que nos van a dar sustento dentro de un marco normativo dentro de nuestro marco normativo mexicano. Esa es una sugerencia, ustedes la pueden tomar o no, ¿vale? Pero acuérdense lo que decía, no debemos de dejar ningún vacío dentro de nuestra investigación, ¿sí? Entonces esa sería la forma de construir nuestras bases teóricas y esta tablita que ven ustedes ahorita en pantalla, pues es justamente el organizador gráfico que vamos a tener para presentarlo en nuestra presentación para el día que hagan el coloquio de obtención de grado. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a poner en esta tablita? Pues las bases teóricas que ustedes hayan seleccionado, cuáles son esas dimensiones o teorías que van a estar acompañando cada una de estas bases teóricas. Por ejemplo, en las bases legales ahí, se pueden hacer de diferentes maneras. Se puede hablar, puede poner artículo fulanito de tal constitucional, ley general de educación, se puede hacer de esa manera o se puede hablar sobre el contenido. Por ejemplo, el derecho a la educación, eh, el acceso a la educación, la interculturalidad, de lo que hable la ley lo pueden poner ahí. O pueden poner directamente el artículo y documento. De esa manera es como se van a trabajar las bases legales. Y aquí vamos a poner el aporte a la investigación. En conjunto esas teorías o dimensiones que le aportan a mi investigación. ¿Sale? Como base teórica. Y eso va a ser lo que vamos a estar prácticamente presentando en las bases teóricas. Con construcción de las bases teóricas, aquí dice definir qué son las bases teóricas desde un autor y argumentarlo con sus propias palabras. Puede ser solo un párrafo, eso ya lo sabemos. Ponemos el subtítulo, bases teóricas, centradito, centradito al principio de la hoja con mayúsculas. Y empezamos a decir, en este capítulo, en este apartado se abordan porque no es un capítulo, es un apartado. En este apartado se trabajan o se desarrollan las bases teóricas, las cuales, de acuerdo con fulanito de tal, se refieren al estudio de bla, 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 tales cosas, ¿no? Para efectos de esta investigación, se trabajarán las bases teóricas fulanita de tal, sutanita y perenganita. Ya ponen ahí cuáles son, las cuales en su conjunto ayudan y ya dicen ahí en qué le van a apoyar a nuestro proyecto y fin, se acabó. Breve, concreto.
Desarrollan la primera base teórica, ya sabemos, redactamos nuestro párrafo introductorio donde definen qué es la base teórica en mención, en este caso es la base teórica pedagógica. Hay que definir qué es una base teórica pedagógica y qué dimensiones tendrá. Las dimensiones, acuérdense que son las temáticas. Y después van a hablar de las dimensiones, hablar de esta teoría y sustentarla con al menos 3 autores. Ya hablamos que las dimensiones en este caso pues son estas que están en el centro de nuestro cuadrito, ¿sale? Y que nosotros ya las vamos a ir definiendo de acuerdo con nuestras necesidades, ¿sale? Y pues esa sería la cuestión para trabajar en el apartado de bases teóricas. Los referentes conceptuales creo yo que es el apartado más fácil de este capítulo, puesto que en este únicamente lo que vamos a hacer es trabajar los conceptos que acompañan a nuestra investigación. Son los significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. En este apartado se deben colocar palabras con su respectivo significado. Es muy parecido a un glosario o a un diccionario de palabras. ¿Sale? Es muy importante colocar palabras que no estén conceptualizadas en el marco teórico y que sean importantes para entender el estudio. Como yo les mencionaba, nuestro documento lo debe de entender un ingeniero o cualquier otra persona que no sea de nuestra área de educación, ¿sí? Por ello debemos de, aunque nosotros no, pues es que eso es básico, no, hay que definirlo, que sea completamente definido y que sean importantes para entender el estudio. No es necesario citar ya que pueden ser palabras obtenidas del conocimiento del autor, pero si nosotros nos estamos inspirando en un autor para hacer ese concepto, sí vamos a mencionar que nos inspiramos en él, ¿sí? Porque acuérdense que a veces las cosas pues no realmente nacen solas, ocupan un empujoncito, entonces ahí hay que hacer esa mención, ¿no? Eh, si nosotros vamos a hablar o vamos a definir el concepto de educación, acuérdense que pues este concepto se ha venido modificando pues en repetidas ocasiones de acuerdo con el contexto y con la realidad. Entonces es importante que nosotros dejemos claro desde dónde estamos concibiendo a la educación. No existe un máximo o un mínimo de definiciones, todo depende de la dificultad conceptual del estudio, ¿sale? Pero pues yo sí les recomiendo que pues entre más claro quede, entre más conceptos tengan, pues menos trasfondos va a haber en sus investigaciones. La redacción de los referentes conceptuales, primeramente ya saben, vamos a poner título centrado con mayúsculas, referentes conceptuales. Vamos a redactar un párrafo introductorio en donde vamos a explicar qué son los referentes conceptuales, los vamos a organizar de forma alfabética, los vamos a definir y vamos a redactar un pequeño párrafo de conclusiones donde vamos a decir que los conceptos trabajados en este apartado ayudan al entendimiento de el contenido del documento que ustedes están trabajando. Ahí está un ejemplo, educación, ya saben, con negrita empezamos, resaltamos con negrita el concepto, lo definimos y ponemos la cita. Se terminó. Eso sería prácticamente todo, lo que ustedes estarían abordando para este capítulo 3. ¿Sale? Y pues para no hacer más largo este video, de esa manera queda la estructura para el capítulo 3. Que tengan una excelente vida. Saludos.